Ya, entonces, chicos, en la sesión de hoy día vamos a empezar con esta semana de lo que se dice geometría euclidiana. La geometría euclidiana tiene que ver con geometría sin necesidad de un sistema de referencia. ¿Ya? Hace algunas semanas atrás vimos ecuación de la recta, por ejemplo, que era eh, usando un sistema de referencia, usando un plano. Sí, lo mismo para los números complejos. Podíamos graficar un número complejo como en un plano cartesiano. La geometría euclidiana busca ver figuras, pero sin, como que están en el aire, ya sin un plano ni un espacio determinado. Entonces hoy día vamos a ver las figuras planas y el jueves vamos a ver las figuras en tres dimensiones. ¿Ya? Entonces vamos con esto. A ver, lo primero que vamos a repasar, porque en general uno ve esto en algún momento de nuestra etapa escolar, por ahí por entre séptimo y octavo básico, eh, y al final es peligrosa esta materia porque termina siendo como una lista de fórmulas, las cuales en general a uno le cuesta mucho aprenderse. Eh, y aquí tienen cierta ventaja, porque en general los ejercicios ustedes tienen a mano las fórmulas. Estando en esta modalidad online. Entonces, hay que saber cuándo puedo aplicar una y cuándo aplicar la otra. ¿Ya? Y eso es como que va a ser como el aspecto definitivo que va a redundar en el éxito o en el fracaso en esta parte de la materia. ¿Ya? Entonces, lo primero es definir algunos objetos importantes con los que vamos a trabajar. El primero de ellos es un polígono. ¿Ya? Un polígono es una figura plana que está delimitada por tres o más rectas. ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando hago chocar esas rectas, se intersectan y forman entre ellas, estas intersecciones, forman vértices y las líneas que unen los vértices se le llaman lados del polígono. ¿Ya? En general, cuando yo tengo un polígono, entonces, tiene lados rectos, ¿ya? Que si uno los cuenta, tienen misma cantidad de lados que de vértices. ¿Ya? Y si todos los lados del polígono fueran iguales, ese polígono se llama regular. ¿No? Entonces, muy típico que en alguna pregunta ustedes les digan, considera el polígono regular de cuatro lados. Y uno dice, polígono regular de cuatro lados, tiene cuatro vértices, cuatro lados, me están hablando de un cuadrado, ¿ya? Cuatro lados rectos que son todos iguales. Puede que me estén hablando de un cuadrado, o puede que me estén hablando de un rombo. El rombo también es un polígono regular de cuatro lados, ¿ok? Entonces, la información hay que tener mucho cuidado con el lenguaje para poder entender lo que me están hablando en cada uno de los ejercicios. Ujú. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando hablamos de un polígono de distinta cantidad de lados, tiene su nombre propio. En el caso de tres lados se llama triángulo, cuatro lados se llama cuadrilátero, cinco lados se llama pentágono, seis lados se llama hexágono, y en general hay más nombres, ¿ya? De siete se llama heptágono, el de 10 se llama decágono, el de 11 se llama endecágono, en fin, hay muchos nombres para cada uno de estos. A nosotros nos interesa que se sepan los más fundamentales, ¿ya? Triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, ¿ya? De ahí para arriba, nosotros se los vamos a nombrar si es que es necesario, ¿ya? Pero ahí están los que tienen seis. Generalmente los que somos futboleros nos encanta relacionar esto como con la cantidad de copas. Usamos los mismos prefijos, ¿ya? Tricampeón, pentacampeón, hexacampeón, etcétera. Ya usamos los mismos prefijos para la cantidad de lados, ¿ya? Eso. Entonces, en el cuadrilátero, ahora vamos a ir como por etapas. En el cuadrilátero, por ejemplo, el que tiene cuatro lados, eh, podemos clasificarlos también según cómo son esos lados. Si tiene los cuatro lados iguales, hay que tener cuidado porque tengo dos situaciones distintas. Si tiene los cuatro lados iguales y forma un ángulo recto, ¿sí? Tiene puros ángulos rectos, entonces yo estoy hablando de un cuadrado. Pero también puede ser que tenga un rombo
ese también tiene los 4 lados iguales y tiene los 2 lados opuestos paralelos. O sea, tiene los 4 lados iguales, pero ahora los ángulos que forman no necesariamente son rectos. Ese es un rombo, ¿ya? Y cuando tiene lados paralelos, entonces, bueno, pues tiene lados paralelos, entonces por eso lo llamamos rombo. ¿Mm? Y la otra diferencia es que puedo tener lados, no todos los 4 lados iguales, eh, de la misma medida, puedo tenerlos de a dos. Por ejemplo, un lado igual a otro lado igual acá, y el de arriba con el de abajo. ¿Ya? Y si tiene ángulos rectos bajo esa situación, se le dice rectángulo. ¿Ya? El rectángulo, lados opuestos de igual medida, y todos los ángulos son de 90. Ujú. También está el romboide, que es como la misma situación del rectángulo, tiene lados opuestos de igual medida, pero ya los ángulos no son rectos. ¿Ya? Entonces, como que uno los puede agrupar. Está por un lado el cuadrado y el rectángulo, ¿sí? Pero si uno quiebra la figura y admite ángulos distintos, también tengo el rombo y el romboide. Ya uno los puede agrupar así. Y otra figura bien importante es el trapecio. Dentro de la familia de los cuadriláteros tenemos el trapecio. El trapecio tiene dos lados opuestos que son paralelos. Por ejemplo, acá el que está arriba con el que está abajo. Y los otros pueden ser cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, el trapecio en general tiene todos sus lados distintos, de distinta medida, pero dos de ellos son paralelos. ¿Ya? Y cuando tengo un cuadrilátero que no tiene ningún lado, ni paralelo, ni de misma medida, nada de eso, se le dice trapezoide. Acá no está escrito, pero es súper típico. Una vez que uno dice trapecio y ya le quito esa característica de que sean dos lados paralelos, uno le dice trapezoide, ya que puede ser un cuadrilátero feo, así uno sin ninguna gracia, ¿ya? El más general posible. Ujú. Ahí están como los cuadriláteros, se clasifican de esa forma, ¿ya? Entonces, eso solo para agregarle nombres a esto, a tener alguna noción para los nombres que van a aparecer en los ejercicios. En general, a los polígonos que son estas figuras con lados rectos, nosotros les podemos calcular dos medidas que son muy importantes. Una de ellas es el perímetro y la otra es el área. Cuando yo hablo de perímetro, hablo del contorno de la figura. ¿Cuánto mide todo el contorno? Ujú. Finalmente termina siendo la suma de las medidas de los lados. Ese es el perímetro. En general, no se lo aprendan como una fórmula. ¿Ya? Cada una de las figuras va a tener su fórmula. ¿Ok? Pero basta con que uno entienda que el perímetro es la suma de los lados. ¿Ya? Para cualquier polígono. Esa es la parte, esa es como lo más fundamental. Y en el caso del área, lo que vamos a estar calculando es, en el fondo, la cantidad de región que tiene la figura. Eso suena súper raro decirlo, pero es como cuánta pintura necesito ocupar para, eh, para poder pintar la figura, cuánto espacio ocupa la figura. ¿Ya? Es una medida que como que sube una dimensión. ¿Ya? El perímetro, cuando usted lo calcula, le da una medida de longitud, una medida de largo. El perímetro es un largo. Pero cuando yo calculo un área, es una medida en una dimensión más. ¿Ya? Cuando uno habla de área, por ejemplo, si hablo de una cancha de fútbol y veo cuánto es su área, el área es todo el largo multiplicado por el ancho. Entonces es una medida en dos dimensiones. ¿Ya? Eso es la diferencia que tiene el área. Es cuánto espacio ocupa en esas dos dimensiones. Entonces, en el caso del cuadrado, que es la más simple, vamos a partir por la más simple, en el cuadrado, como los cuatro lados son iguales, el perímetro es 4 veces ese lado. Es sumar A más A más A más A. Y eso es lo mismo que decir 4 veces A. 4 por A. Y cuando veo el área, la misma idea que yo les decía con la cancha de fútbol, es medir, bueno,
es cuánto mide el ancho y cuánto mide de largo. Entonces uno multiplica esas dos medidas. En el caso del cuadrado es A por A, porque tiene los dos lados iguales, tanto el ancho como el largo. Uno también lo puede decir alto acá, como el ancho y alto de la figura, porque todas son figuras planas. Entonces es A cuadrado. ¿Ya? Por eso en el fondo el nombre, cuando uno eleva 2 y le dice estoy elevando al cuadrado, finalmente tiene este significado. ¿Ya? Es porque la primera utilización geométrica de elevar a 2 es calcular el área de un cuadrado. ¿Ya? Y cuando uno contesta el área, dependiendo de la longitud y la magnitud en la que esté trabajando, por ejemplo, puede ser metros, uno dice, ok, obtengo el número, por ejemplo, 36, y uno dice metros cuadrados, ¿ya? Porque es la unidad de medida metros elevada a 2. En el caso del triángulo es más o menos parecido, solamente que el triángulo, hay que imaginarse acá, no lo voy a rayar aquí, pero el triángulo tiene como dos pedazos. Si uno lo puede separar acá, uno traza la altura, el triángulo se separa en dos. Y cuando yo tomo un pedacito que está acá, lo recorto y lo pego acá arriba, de manera que esa línea oblicua se pegue con la otra línea oblicua, me queda un rectángulo. ¿Ya? Entonces, tiene sentido acá que la medida del triángulo se puede armar como la base total, en este caso sería el C, que está marcado acá, de la medida entre A y B, multiplicado por la altura. ¿Sí? Pero como estamos como copiando estas figuras, las dividimos por 2. Lo voy a dar en el pizarrón, como para que me crean un poquito la fórmula que vamos a deducir acá. Eh, ahí vamos al pizarrón. En el fondo, cuando yo tengo un triángulo, lo voy a dibujar acá. Debería poder usar esto, pero lo vamos a hacer a mano. Si yo tengo un triángulo cualquiera, supongamos ese que está ahí. Yo quiero saber cuánto es la magnitud de lo que yo puedo pintar acá entre medio. ¿Ya? ¿Cuánto da esa región completa? Entonces lo que uno se imagina es que yo completo el triángulo. Lo puedo, ay, no me quedó derecho eso. Lo puedo completar aquí. Ahí, ahí y acá. Ya, me veo casi perfecto. Entonces, claro, si ya aprendí a calcular, por ejemplo, áreas de rectángulos, que va a ser base por la altura, aquí tengo que escribir base por la altura, esa sería el área del rectángulo completo, ¿ya? Pero yo quiero solo el triángulo. Entonces uno traza la altura acá, trazo aquí la altura, y si uno se fija, esta región que está aquí es la misma que está acá. Y esta región que está acá es la misma que esa. Es la misma región. Entonces, en realidad, cuando yo cuento el área del rectángulo, lo vamos a anotar así, como área del rectángulo, es simplemente base por altura. ¿Ya? Pero eso fue contar dos veces el área del triángulo. Cuando yo cuento el área del triángulo, entonces tiene que ser la misma base por la misma altura, pero dividido en dos. ¿Ya? Porque solamente quiero contar S y S una vez nomás, no dos veces como sería el rectángulo completo. ¿Ya? Por eso que al final uno como que se olvida del rectángulo, ¿ya? Como que no lo pesco de aquí en adelante, y me quedo solamente con el triángulo, que sería el que estaba dibujado inicialmente. Y claro, para ese triángulo necesito saber la base y la altura. Y con eso es suficiente para calcular el área. ¿Ya? La gracia de una altura es que cae en ángulo recto. Abajo, ¿ya? Esa es la altura. Y ahí tengo el área, que sería esa fórmula que está ahí. ¿Ok? Y ojo, porque en general, depende del ejercicio, depende de la figura, un triángulo tiene tres alturas. Entonces a lo mejor a mí no me dan esa base, me dan otra figura, me pueden dar S como base,
Pero ese tipo tiene otra altura. Yo puedo tomar un puntito y trazar ahí su altura. ¿Ya? Entonces, en general, depende cómo estén repartidos los datos. A mí me conviene usar un lado como base y un vértice desde donde trazo la altura, pues cualquiera de los tres vértices. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Lo podemos revisar después si es que es necesario. Y también, ojo con los triángulos. A veces también pasan cosas raras. Podemos tener triángulos donde la altura cae por fuera. Por ejemplo, en ese triángulo, la base yo podría elegir esta que está acá abajo, esa, y su altura es tomar el vértice que está aquí y caer en ángulo recto. Pero si yo caigo en ángulo recto, cae por fuera, ahí, cae por fuera del triángulo. No importa, eso sigue siendo la altura, no tiene ningún problema. Generalmente la altura la anotamos con la letra H por la palabra height, ¿sí? Altura en inglés. Eh, entonces, heredamos esa misma terminología. ¿Ya? Generalmente a la altura la anotamos H. Entonces uno se aprende esta fórmula como área es B por H partido en 2. Base por altura dividido en 2. ¿Ok, chicos? ¿Hay alguna duda hasta acá con esas definiciones? ¿Vamos bien? Ya, y ahí están las demás. En el fondo, a ver, del rectángulo es lo mismo que hicimos para el cuadrado. El perímetro es sumar todos los lados y el área es base por altura, ¿ya? Si uno lo quiere pensar así. Ujú. Y quizás lo más complicado son aquellas figuras con las que uno está menos acostumbrado, que tienen que ver con el rombo, romboide o bien el trapecio. ¿Ya? Hay una forma bastante fácil de aprenderse esta fórmula. Eh, Insisto, en el perímetro solamente hay que entender que vamos a sumar todos los lados, pero en el caso del rombo, si quiero calcular el área también es igual que en el rectángulo. Debería poder hacer base, que en este caso es el A, por la altura. El problema del rombo es que la altura del rombo cae por fuera, lo mismo que veíamos hace un rato con el triángulo. En el caso del rombo, si yo me paro en una base, que sería el número A, la altura correspondiente sería desde este puntito que está acá arriba hasta la base, y esa altura cae por fuera. Entonces, si uno tiene el dato de la base y la altura, perfecto, puede hacer base por altura y tengo el área del rombo. Si no tengo esos datos, la otra alternativa es que yo conozca las diagonales. ¿Ya? Esta es una fórmula un poquito más rebuscada de demostrar, pero yo me puedo quedar con las diagonales de este rombo. Si las conozco, entonces multiplico las diagonales y me va a dar también la medida del rombo. Ya tengo dos alternativas para calcular el área de un rombo. En el caso del romboide, que era este que tenía eh, lados opuestos iguales y paralelos también, lados opuestos iguales y paralelos, hago lo mismo que para el rectángulo, ¿ya? Base por altura, ¿ya? Pero aquí no sé, aquí no funciona el tema de las diagonales, ¿ya? Aquí no me sirve calcular las diagonales y multiplicarlas, no me va a dar el área del romboide, eso es solo para el rombo. Ujú. Pero sigue funcionando el base por altura, ¿ya? Solo que la altura cae por fuera. Y por último, en el caso del trapecio hay que pensarlo así. El trapecio es como un romboide, en la misma situación que teníamos antes, es como un romboide, pero los lados que son paralelos no son iguales. Entonces, no me sirve tener el base por altura, porque la base no es única. En el caso del trapecio, tengo dos bases distintas, el A y el B. Entonces, ¿qué se hace para calcular el área de un trapecio? Como tengo bases distintas, uno hace el promedio de las bases por la altura. ¿Sí? ¿Cómo se saca el promedio entre dos números? Los sumo y los divido por 2. Entonces ahí dice A más B partido en 2. Y eso lo multiplico por la altura. ¿Ya? El trapecio tiene esa gracia de que tiene dos bases, pero son distintas. Entonces, para calcular el área, que es base por altura, yo hago promedio de las bases por la altura.
¿ya? Entonces, en general, tanto el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide y el trapecio, básicamente tienen la misma fórmula para el área. Es base por altura, ¿ya? Solo que por la forma de las figuras, eso va variando un poquito, dependiendo del caso, ¿ya? Así que ahí tienen una buena forma de ir memorizando estas fórmulas que están acá, ¿ok? Después, ya cuando uno tiene entonces triángulo y cuadrilátero, uno se pone un poquito más ambicioso y dice, bueno, de aquí en adelante, ¿por qué no poder calcular perímetros y áreas de polígonos en general? Si yo hablo de polígonos en general, puedo encontrarme con figuras muy raras. Entonces, mejor quedémonos solamente con los polígonos regulares. ¿Qué eran los polígonos regulares? Aquellos que tenían tanto los lados iguales como los ángulos iguales. Esos son los polígonos regulares. Entonces, cuando yo tengo un polígono regular, voy a avanzar un poquito acá. Por ejemplo, un pentágono con cuatro, de cinco, perdón, de cinco lados iguales y cinco ángulos iguales. Si yo quiero calcular el perímetro, insisto en lo mismo, es multiplicar el lado, o sea, es sumar todos los lados. Como todos los lados son iguales, es cosa de agarrar ese lado y multiplicarlo por la cantidad de lados. Entonces acá aparece una fórmula, una fórmula para el perímetro de un polígono regular cualquiera, de n lados. Es n por el lado, ¿ya? Si es un pentágono, por ejemplo, como el que está acá, tiene que ser el perímetro 5 veces el lado. Eso no tiene ningún misterio. Lo que es más misterioso es calcular el área de un polígono regular, ¿ya? Vamos a hacerlo en el caso del pentágono, que es más simple para mirar por qué funciona esta fórmula. Si yo quisiera calcular el área del pentágono, puedo dividir el pentágono en 5 triángulos. Ya, por ejemplo, acá está marcado uno solo, en ese triángulo que está ahí. Si yo me sé el área de ese triángulo, entonces me voy a saber el área de todos los otros que puedo formar y hago 5 por eso. ¿Ya? 5 veces ese triángulo me da el pentágono regular. Es como si tuviera un pedazo de pizza, una pizza poligonal, pentagonal. ¿Ya? Entonces, si yo me supiera ese, estaría listo. Entonces, ¿cómo se calcula el área de ese triángulo? Necesito su base, que vendría siendo un lado del pentágono, y su altura, que es la distancia desde el origen hasta el punto medio de ese triángulo, de ese lado. ¿Ya? Entonces, acá lo anotan así. El área es AB, que sería la base del triángulo, por el OH, que sería esa altura, y dividido en 2. Eso es el área del triángulo. Esa medida que va desde el origen hasta el punto medio del lado tiene un nombre especial. Aquí lo anotan como ρ. Esta es como una P que está aquí, abajo, ¿dónde está? Acá, en la fórmula, donde dice A igual 5A0, etcétera, aparece una letra que es como una P, pero en realidad es una letra griega que se llama ρ. Ahí está anotada abajo. Ujú. Esa tiene un nombre especial, es la medida desde el origen hasta el punto medio del lado. Eso se le dice apotema, palabra rara, ¿ya? Apotema. Y lo vamos a anotar con la letra ρ. ¿Ok? Entonces, si yo conociera el apotema y conozco el lado, entonces tengo todo para calcular el área completa. Porque entonces sería 5 veces el área del triángulo, y el área del triángulo se calcula como base A por altura, el apotema, dividido en 2. Ujú. Entonces, como una fórmula más simple de anotar, como aparece el 5A, 5A es el perímetro. Entonces, la fórmula para el área en un polígono regular, en general, va a ser el perímetro por el apotema partido en 2. Esa es la fórmula general para un polígono regular. Entonces, veamos un ejemplo cortito como básico para entender ese. Por ejemplo, si tengo un hexágono regular, un hexágono regular de lado, pongámosle 3, de lado 3 y apotema
Uno puede calcular el apotema en realidad. Lo vamos a calcular. Un hexágono regular del lado 3. Vamos a calcular el perímetro y el área. ¿Ya? Entonces, estamos con el hexágono es así. ¿Ya? Ahí tengo 6 lados, se supone que son iguales, mi dibujo es feo. Y todos tienen lado 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería el perímetro? Sería, bueno, la cantidad de lados, 6, por el 3, o sea, 18. ¿Ya? Como acá no me dieron unidad de medida, podrían haberme puesto acá centímetros. ¿Ya? Pero como acá no me lo dieron, yo me quedo con el 18. ¿Ya? Si me hubieran puesto el centímetros, acá yo contesto 18 centímetros. ¿Ok? Y para calcular el área es el perímetro por el apotema partido en 2. Entonces yo necesito el apotema acá. ¿Ya? Y eso es un poquito más rudo de calcular. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a dibujar esto. Necesito la altura. Eh, pero en este caso yo se los tengo que dar, perdón. Aquí yo se los tengo que dar eh, porque todavía no han visto trigonometría. ¿Ya? Así que yo se los tengo que dar. Así que, no sé, supongamos que el apotema es, en este caso es raíz de 3 medios por 3. 3 raíz de 3 medios. Ustedes no saben por qué es todavía, pero... Eh, ¿qué hice? 3 raíz de 3 medios. Eso. ¿Ya? Pero ese sería el apotema, no saben todavía por qué, pero por ahora yo se los tengo que dar, porque no tienen las herramientas todavía como para poder calcularlo. Les falta una materia que no la hemos visto aún. Entonces yo se los doy. El apotema es 3 raíz de 3 partido en 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a dar el área? El perímetro que calculé, 18 por el 3 raíz de 3 partido en 2, partido todo eso en 2. ¿Ya? Y si estaba en centímetros, entonces aquí van centímetros cuadrados. ¿Ok? ¿Y qué puedo hacer? Simplifico el 2 con el 18, me queda 9. 9 por 3 raíz de 3 partido en 2, así que en total esto me da 27 medios por raíz de 3 centímetros cuadrados. Y ahí está el cálculo del área. ¿Ok? Pero por ahora les falta información para encontrar el apotema. ¿Ok? Necesitamos un poquito más de... La verdad es que aquí podríamos haberlo hecho igual, pero se los voy a contar después en un ejercicio distinto. Eso. Y así se calcula en general para polígonos regulares. ¿Ya? Si tiene más lados, da lo mismo. El área siempre la puede calcular así. ¿Ya? Perímetro por apotema partido en 2. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Pasemos entonces a eh, la otra figura. Aquí estuvimos metidos con polígonos todo el rato, pero la otra figura plana importante es la circunferencia. En la circunferencia, bueno, la circunferencia está determinada totalmente por el radio, ¿ya? Esa distancia que hay desde el centro hasta el borde de la figura se le dice radio. Y bueno, acá por tiempo no me voy a meter mucho en el por qué, pero el perímetro aparece este famoso número pi. Y de hecho los griegos estaban muy confundidos cuando armaron todas estas fórmulas de área y de perímetro, porque tenían que ocupar un número que no conocían. ¿Ya? Los griegos fueron capaces de determinar números racionales, las fracciones, por ejemplo, entre números enteros, pero ellos no conocían los irracionales. Y la primera vez que se toparon con un irracional fue cuando empezaron a hacer estos cálculos, de como perímetro y área. Sabían que había un número que no les calzaba, ya no era de los números que conocían. Y ese número es pi, el 3,14, 16, 27 y tal. ¿Ya? Nosotros lo vamos a anotar como pi nomás, no nos interesa el valor decimal, no, como pi, solamente como pi, un 3,14 y tanto. Es un número irracional.
Entonces, el perímetro va a ser 2pi por r y el área va a ser pi por r al cuadrado. Ujú. Cuando uno... Eso es el círculo completo. Aquí voy a hacer la distinción. Circunferencia, nosotros le decimos al contorno. Y círculo, nosotros hablamos de el contorno junto con su interior. Como si yo pintara acá adentro. A eso se le dice círculo. Entonces, moralmente, uno dice el perímetro de la circunferencia y el área del círculo que formo. ¿Ya? Es una distinción media mañosa, pero para hablar de lo mismo. ¿Ya? Eh, y cuando uno habla de un sector circular, que es como ese pedazo de pizza que está ahí, uno tiene dos objetos importantes. Yo tengo, podría necesitar para calcular el perímetro cuánto mide la longitud que va de aquí de A hasta B. Eso se le dice una longitud de arco. Arco es un pedacito de circunferencia. Entonces, si yo tengo eh, del A hasta el B, quiero saber cuánto vale eso, es tomar todo el perímetro y dividirlo hacerle como una división con respecto al ángulo. Entonces, ese, ese 2pi por r, termino dividiéndolo en 360 partes dividido en alfa. Y si simplifico, me queda así. Es alfa por pi por r partido en 180. También lo pueden pensar así, eh, como para relacionarlo con la siguiente fórmula. Voy a mostrárselo acá en el pizarrón mejor. Para no tener tanta fórmula, uno puede pensar en esto. Yo tengo un círculo. Voy a tratar de... no, me equivoqué. Formas, acá. Tengo un círculo cualquiera. Ahí. Y yo quiero calcular el de un sector circular nomás. Por ejemplo, el de ese sector. Ahí. ¿Ya? Entonces, para ese sector yo necesito saber el ángulo. ¿Ya? Cuando quiero calcular la longitud, quiero calcular ese tipo que está ahí, la longitud de arco, vamos a anotarla como AB con una vueltita arriba. Si yo quiero calcular eso, pongámosle aquí A y B. Lo que usted puede hacer es tomar todo el perímetro, que era 2pi por r, 2pi por el radio que está marcado ahí, y multiplicarlo por, es como sacarle un porcentaje, es como multiplicarlo por alfa y partirlo en 360. ¿Sí? Es como la proporción que hay entre el ángulo y el 360 completo. ¿Ya? Eso le va a dar la longitud de arco. Por eso que en la fórmula ahí aparece un 180, porque se simplifican el 2 con el 360. Ya estoy como calculando porcentaje acá. Estoy haciendo aquí un total y aquí el ángulo. ¿Ya? Estoy haciendo como una proporción. ¿Ok? Entonces usted puede calcular siempre la longitud de ese arco agarrando el perímetro total que es 2pi por r, y multiplicarlo por este alfa partido en 360. Siempre. Y con el área lo mismo. Si quiero el área del sector circular, agarre toda el área completa, pi por r cuadrado, y también multiplíquela por el alfa partido en 360. Porque esto es una proporción finalmente. Es como si yo hubiera hecho una proporción simple. El área, yo cuento el área por acá, cuento el área que yo quiero, ¿sí? Y después cuento los ángulos totales y cuento el ángulo del sector circular. Entonces usted multiplica cruzado, hace la típica proporción simple, regla de 3. Multiplico cruzado, me queda alfa por pi por r cuadrado, igual a 360 por x, y después lo divido. Y me queda el x. ¿Sí? Entonces ahí llegamos a la fórmula. Es una proporción simple nomás. ¿Ok? Así que ahí tenemos las fórmulas de longitud de un arco de un sector circular o bien área de ese sector circular. ¿Ya? Depende para qué nos estén preguntando eso. Yo ocupo uno y el otro. ¿Ya? Pero pueden memorizarlo así. ¿Ya? Son las mismas fórmulas de antes para la circunferencia completa
pero usted las multiplica por ese factor que está ahí. ¿Ya? Es súper típico. ¿Ya? Bastante sencillo también de memorizar. Y ahí están. Lo de hoy día, en el fondo, se basa en esas tres como grandes áreas. O sea, mala palabra áreas. En esas tres grandes ítems. Está como perímetro y área de triángulos y cuadriláteros, perímetro y área de polígonos y perímetro y área de circunferencias o sectores circulares. Esos son como los tres grandes tipos de figuras planas que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Así que veamos ejemplos, ya para que esto no sea tan árido, que siempre es mucha fórmula, veamos ejemplos para poder aplicarla. Acá está la primera. ¿Ya? Ya, generalmente todas estas preguntas tienen algún dato adicional que nos da información. ¿Ya? Entonces de repente como que pareciera que hay poca información, pero los nombres de las figuras nos dan información. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, la hipotenusa de un triángulo isósceles mide 40 centímetros. Determina su área y su perímetro. Entonces el primer dato importante está en el nombre. Es un triángulo, pero al mismo tiempo es isósceles. ¿Ok? Y habla de hipotenusa. Ah, ¿dónde hablamos de hipotenusa? Hipotenusa en general hablamos de eso en triángulos rectángulos. Eh, sí, aquí me están preguntando algo sobre el certamen. Sí, de hecho, no es tan largo lo que nos queda, entonces voy a quedar con un tiempo libre. Me puede hacer una pregunta del certamen sin problema. Sí. Son tres ejemplos los que voy a ver nomás. Entonces, habla de hipotenusa. ¿Cuándo hay una hipotenusa? Cuando hay un ángulo recto acá. ¿Sí? Entonces, aquí estaría nuestra hipotenusa. ¿Ya? Y esa hipotenusa mide 40. ¿Ya? Entonces sabemos que el triángulo tiene un ángulo recto. ¿Ya? Además, es un triángulo isósceles. Isósceles significa que tiene dos lados iguales. ¿Ya? Dos lados iguales. ¿Ya? Entonces, ¿podría ser que la hipotenusa tenga otro lado igual a la hipotenusa? Eso es imposible. ¿Ya? Porque la hipotenusa siempre es el lado más grande de todos. Entonces, ¿cuál es la chance que tenemos entonces? Que los otros dos lados sean lados iguales. Los otros dos. ¿Ok? Entonces pongámosle nombre. X a uno y X al otro. ¿Ya? Esos dos lados son iguales. ¿Y qué hay que calcular? El área y el perímetro. Chuta, entonces necesito saber cuánto vale ese X. Si tengo ese X, voy a poder calcular tanto el perímetro como el área. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a usar aquí? El teorema más antiguo y más manoseado de la historia, de los teoremas importantes, claro, que es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Que dice gato al cuadrado más gato al cuadrado igual a hipopótamo al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? La misma idea del cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso sería el x al cuadrado, claro, ese sería un lado, el otro lado, los que forman el ángulo recto al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 40 cuadrados. ¿Ya? Si usted suma esos dos tipos, son dos veces x cuadrado, estoy reuniendo términos semejantes, y ni siquiera me voy a dar la lata de calcular el 40 al cuadrado. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer, voy a pasar dividiendo el 2, va a quedar escrito como 40 cuadrado partido en 2, y de aquí voy a despejar el x pasando el cuadrado como raíz. Entonces x es raíz de 40 al cuadrado partido en 2. Pero como ya pasamos por una unidad de raíces, ustedes ya saben trabajar esto. Saben que se reparte arriba y abajo. Y saben que si tengo una raíz de algo que está al cuadrado, me da valor absoluto de lo que está dentro. ¿Sí? Eh, pero como estamos hablando de medidas positivas, en realidad aquí basta con que uno ponga 40, ¿no? ¿Ya? Porque el x tiene que ser positivo. ¿Ya?
Si yo calculo raíz de x cuadrado, eso me da valor absoluto de x. ¿Ya? ¿Cuál es el valor absoluto de 40? 40. ¿Ya? Eso en el fondo es lo que estamos calculando ahí. Y abajo tengo un raíz de 2. ¿Ya? Así que ese es mi x. Ese es mi x. Y con ese x voy a calcular lo que me están preguntando. ¿Ya? Entonces, el perímetro va a ser la suma de los lados. O sea, está 2 veces x más 40. Si reemplazo el x, me da 2 veces 40 partido en raíz de 2 más 40. Y aquí depende cómo esté escrito la alternativa. Ya puede que esté escrita como 80 partido en raíz de 2 más 40, todo esto en centímetros. O bien puede que esté racionalizado, aquí hay que tener cuidado. ¿Ya? Puede que ese 80 partido en raíz de 2 esté amplificado arriba y abajo en raíz de 2 y me quede 80 raíz de 2 partido en 2 más 40, que es lo mismo que 40 raíz de 2 más 40. Puede que esté escrito así, ¿ya? Racionalizado, queda mucho más bonito que escribir 80 partido en raíz de 2. ¿Ok? Así que ojo con las alternativas. ¿Ya? A lo mejor una razón por la que le haya ido muy mal en el certamen anterior es porque estamos teniendo problemas para encontrar la alternativa. ¿Ya? Podría ser. Uh-huh. Y el área, ahora el área. Voy a abrir una página acá. Ahora voy a calcular el área. El área entonces es un triángulo, así que debería ser base por altura dividido en 2. Pero si yo voy a la figura, tanto la base como la altura son la misma medida, es el x. Entonces en este caso es el x cuadrado partido en 2. ¿Cuánto valía el x? Incluso si no está racionalizado, el x es 40 partido en raíz de 2. Ese lo elevo al cuadrado y lo divido en 2. ¿Ok? Me estoy yendo hacia abajo en la escritura. Voy a escribirlo un poco más arriba. Entonces 40 partido en raíz de 2 al cuadrado, todo eso partido en 2. ¿Ya? Y calculo. 40 al cuadrado es 1600, raíz de 2 al cuadrado da 2, y todo eso lo debo dividir en 2. Entonces, recuerden que dividir sucesivamente, como que usted le pone un 1 al 2 que está abajo y lo da vuelta, es lo mismo que escribir 1600 partido en 2 por un medio. ¿Ya? Ese 2 partido en 1 lo doy vuelta y termina el 2 multiplicándose con el otro 2. ¿Ya? Y eso finalmente me da 1600 partido en 4, que es 400. ¿Ya? Pero 400 hay que poner la unidad de medida, centímetros cuadrados. ¿Ya? Porque la unidad de medida original era centímetros. Lo único que uno hace es agregarle un cuadrado. ¿Ok? Ahí tenemos el área total entonces. ¿Ya? Entonces, les va a pasar mucho. Se van a topar con ejemplos donde los nombres importan porque nos dan información del problema. ¿Ya? El hecho de que hayan dicho acá hipotenusa implicaba que este triángulo era rectángulo. Y el hecho de que me dijeran que el triángulo era isósceles me permitía decir que estos dos lados eran iguales. Sin tener clara esa información, claro, a mí se me escapan los datos del ejercicio y no puedo resolverlo. ¿Ya? Es muy típico que suceda eso. ¿Ya? Veamos otro. Dice acá, la longitud de una circunferencia es igual al perímetro de un triángulo isósceles de base 6 y altura 4. Entonces hay dos elementos. Tengo un triángulo isósceles que tiene base 6 y altura 4. Oh, el triángulo me queda horrible. Ahí. Ya, ahí tenemos base 6 y altura 4. Me avisan que ese triángulo es isósceles. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que esos dos lados, además, son iguales. ¿Ya? Para que tenga triángulo isósceles. ¿Ok? Entonces, bueno, y con eso, con la medida de ese perímetro,
¿ya? El contorno de este triángulo, ese mismo contorno yo construyo una circunferencia. No, me quedó casi bonita. Ahí, ¿ya? Tengo una circunferencia con el mismo contorno. Entonces, cuando yo calcule el perímetro acá, ese va a ser el mismo perímetro acá. ¿Ya? Y lo que nos están pidiendo no es el perímetro, es el área de la circunferencia. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo final. Tenemos que encontrar el área de esa circunferencia. No es verdad que el área del triángulo me va a dar la misma área de la circunferencia. No se hereda de esa forma. Aquí me están diciendo que los perímetros son iguales, los contornos, ¿ya? Pero eso no necesariamente me lleva a las mismas áreas. ¿Ya? Un ejemplo súper brutal. Si usted tiene un cuadrado, por ejemplo, ese cuadrado tiene esa área, ¿sí? Y ese cuadrado tiene eh, área es 2 por 2. Estoy viéndolo en los cuadraditos incluso. Tiene 2 por 2 cuadraditos. Y esa área es, eh, bueno, ese perímetro es 8, ¿cierto? Puedo sumar todos los perímetros. Pero yo puedo hacer ahora este rectángulo, eh, no, hasta acá. Ese rectángulo tiene el mismo perímetro. Tiene 6, 1, 1, 6. Ah, no, mentira. Tengo que hacerlo de a 3, perdón. Ahí. Ese rectángulo tiene el mismo perímetro que el otro. También suman 8, ¿ok? Pero no tienen la misma área, ¿sí? Esta área tiene 4 cuadritos y esta área tiene 3 cuadritos. No dan la misma área. Entonces, heredar perímetros, ¿ya? Perímetros iguales, no implica áreas iguales, ¿ok? Eso es súper importante. No es cierto eso. Ojalá hubiera sido, porque si hubiera sido así, calculo el área del triángulo y se la copio a la circunferencia y terminé. Pero no funciona así. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito, para poder calcular el área de la circunferencia, necesito su radio. Si yo supiera el radio, se acabó. Hago pi por r cuadrado y estaría listo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a obtener el radio? Porque voy a conocer el perímetro. Cuando conozca el perímetro, voy a obtener el radio. Entonces necesito calcular el perímetro del triángulo que está acá. ¿Ya? El triángulo que está acá tiene dos lados iguales, porque es isósceles. Tiene este lado x igual a ese lado x. ¿Ok? Entonces necesito saber cuánto da 6 más x más x. Entonces, si logro tener el lado x, se acabó el ejercicio. Como es isósceles, esta altura cae justo en la mitad, porque es un triángulo isósceles. Si no tuviera esa información, yo no sabría que la altura cae justo en la mitad. Entonces, si cae justo en la mitad, como es altura, forma un ángulo recto, y esta medida que formé aquí es un 3. Entonces yo tengo la mitad derecha, por ejemplo, tengo un ángulo recto, un X, el 4, que es la altura, y un 3 abajo. Entonces yo puedo hacer Pitágoras aquí y encontrar el X que me falta, que sería la hipotenusa. Entonces vuelvo a hacer Pitágoras. Gato al cuadrado, más gato al cuadrado, igual hipopótamo al cuadrado. ¿Ok? ¿Quiénes son los gatos en este caso? Los catetos son los gatos. Es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual x cuadrado. Y calculo, hago 9 más 16 da 25. Así que el x cuadrado, el x es un número que al cuadrado me da 25. Eso es 5. ¿Bien? Así que usted ya sabe que el x es 5. Si ya tiene el x, entonces tiene el perímetro. El perímetro va a ser el 6 de abajo del triángulo completo. El 6 de abajo, más el 5 del lado, más el otro 5 porque el triángulo es isósceles. Así que el perímetro es 16. Ya después al final me voy a preocupar de las unidades de medida. Debería poner acá 16 centímetros. Ujú. Ya tengo que el perímetro del triángulo es 16. Entonces el problema del círculo, de la circunferencia, dice que el perímetro es el mismo. Entonces el perímetro es 16.
¿Ya? Pero sabiendo que el perímetro es 16, yo sé que el perímetro siempre en una circunferencia está dado por 2 por pi por r. Siempre. Ese 16 es 2 por pi por r. Entonces yo puedo despejar el r de acá. R va a ser el 16 partido en 2pi. Eso, ¿ya? Va a ser 16 partido en 2pi. O sea, va a ser, si simplifica el 16 con el 2, 8 partido en pi. Y ahí tengo el radio. ¿Ya? Ahí encontré el radio. El radio son 8 partido en pi centímetros. Ya no necesito escribirlo en decimal, no, lo dejo así, tal cual. 8 partido en pi. Y ahora puedo calcular el área de la circunferencia. Entonces el área de la circunferencia va a ser pi por el r, por el radio, que es 8 partido en pi, al cuadrado. Y todo esto escrito en centímetros cuadrados. Hay veces, como en este problema, que se anota la unidad de medida entre corchetes, para que no moleste el cálculo que estamos haciendo acá a la izquierda, ¿ya? Para que no nos confundamos. Ya, y aquí calculo nomás. Me queda arriba 64, ¿ya? Por pi, y abajo me queda pi cuadrado. Entonces usted puede simplificar un pi, arriba hay 1 y abajo hay 2, así que puede simplificar 1 y le queda finalmente el área como 64 arriba y abajo pi, ¿sí? Todo esto en centímetros cuadrados. Y ahí estamos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa con hartos ejemplos. A mí me piden una cosa, determinada el área, por ejemplo, yo identifico qué necesito para calcular el área, necesito el radio. Entonces, ¿de dónde lo saco? Porque yo puedo calcular el perímetro. Y como el perímetro siempre es 2pi por r, ahí armé una ecuación y puedo despejar el r. ¿Ya? Entonces, con ese r calculo el área, pi por r cuadrado, y tengo lo que me están pidiendo. ¿Ok? Es, esos son ejercicios elaborados, donde para encontrar un dato que me falta, tengo entonces que calcular un montón de cosas antes. ¿Ya? Es súper típico este tipo de ejemplo. Uh-huh. ¿Hay alguna duda, chicos, con este, antes de pasar al último? ¿No? Ya vamos con el último. Esto. Determine área y perímetro de un sector circular correspondiente a un ángulo del centro de 144 grados y un radio de 50 centímetros. ¿Ya? Entonces, de nuevo, tengo una circunferencia, ¿ya? Pero ahora tengo un sector circular de 144 grados. Eso es harto. Sumamos que está por ahí. Todo eso es 144 grados. Y yo quiero el perímetro y el área. Entonces, como que lo voy a recortar para verlo mejor. ¿Ya? Tengo ahí, ahí y el pedacito que está acá. El pedazo de pizza bien grande de 144 grados. ¿Ok? Yo quiero primero su perímetro. Entonces, ¿qué significa perímetro acá? Tengo que calcular el radio, la longitud del arco y los sumo todos. ¿Ya? El perímetro va a ser 2 veces el R más la longitud de arco. Necesito todas esas medidas. Hay una que la tengo. El radio me lo dieron. Así que el perímetro va a ser 2 por 50 más la longitud de arco. O sea, 100 más la longitud de arco. Me falta eso entonces, la longitud de arco nomás. Entonces, ¿cómo se calculaba la longitud de arco? La longitud de arco era el perímetro, el 2pi por r, ¿sí? Multiplicado por alfa partido en 360. Por el ángulo del sector circular partido en 360. Ya, pero todo eso lo tengo. Tengo el alfa, que es 144 grados. Tengo el perímetro de la circunferencia completa, que es 2 por pi por el radio, 2 por pi por r, 2 por pi por 50, y todo esto partido en 360. Entonces en realidad lo tengo todo. Esos números los calculo nomás y veo cuánto me da. ¿Ya? Puedo simplificar los ceros, ¿sí? El 144 es 12 por 12, así que lo puedo escribir, o es, no sé, como quieran escribirlo, es
12 por 3 por 4. ¿Ya? 12, lo voy a hacer así, 12 por 12. El 12 lo puedo simplificar con el 36. ¿Sí? El 12 y el 36, uno es múltiplo del otro. 36 dividido 12 da 3. ¿Sí? Y el 12 lo simplifico con el 3. Y me queda simplemente un 4. Entonces arriba tengo 4 por 2pi por 5. Y maté todo lo que estaba abajo. Todo se simplificó. Entonces todo esto me da en total 40pi. Ya, esa es la longitud de arco. Entonces el perímetro total del sector circular, este es el perímetro de la circunferencia, ojo, el que uno pone acá, el perímetro de la circunferencia total, 2 por pi por r. Pero el que yo quiero calcular, el del sector circular, es 100 más este arco que acabo de calcular, que es 40pi. Ahí está. ¿Ya? Me faltaba la longitud del arco y siempre se calcula como el perímetro total multiplicado por el ángulo partido entre 60. Lo mismo con el área. El área de este sector circular se calcula como el área total, el área de la circunferencia, pero multiplicada por alfa partido en 360. ¿Sí? Lo tengo todo, de nuevo, el 144, el 360, y el área total es pi por el radio al cuadrado. Entonces por el 50 al cuadrado. ¿Ya? Aquí, esto lo voy a escribir, lo voy a desarrollar en puros factores. El 144 de nuevo lo voy a escribir como 12 por 12, ¿sí? Por pi, por 50, por 50, y todo esto partido en 360. ¿Ya? No me interesa hacer cálculo de divisiones muy grandes. No, yo no trato de descomponerlo para poder ir simplificando. Entonces, de nuevo se simplifican los ceros, por ejemplo. El 36 y el 12, voy a marcarlo con otro color. El 36 y el 12 también se simplifican, me queda 3. El 3 con el 12 también se simplifican, me queda aquí un 4. ¿Sí? Entonces, en total, el área nos da 4 por pi por 50 por 5. 5 por 50 es 250 y 250 por 4 es 1000. ¿Sí? Entonces tengo 1000 por pi. Y todo esto en... ¿cómo estaba? Estaba en centímetros. Eso me faltó ponerlo acá. Aquí el perímetro lo vamos a notar en centímetros y el área en centímetros cuadrados. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, sectores circulares son simples en general. ¿Ya? Hay que tener en cuenta estas formulitas que están acá. ¿Ya? Son perímetro y área total, pero multiplicado por el ángulo partido en el total de ángulos, que es 360. La vuelta completa. Eso. Chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar sobre esto, sobre la materia primero? Esto que acabamos de ver. ¿Ya? En términos de estudio, así como metacognitivamente, son 3 tipos de perímetro y área. Para triángulos y cuadriláteros, ahí hay un grupo. Para circunferencia y para polígonos regulares. Ya uno lo puede separar así a la hora de estudiarlo. ¿Ya? Y con eso va a andar súper bien. Listo, chicos. Ya, aquí los que se quieran, voy a ver el tema de la lista primero. Denme 2 segundos para ver el tema de la lista. Déjenme marcar algo acá. Entonces, acá ya está listo el tema de la lista. Y los que ya estén listos, conformes con esto, se pueden desconectar. Quien tenga alguna duda del certamen, que me lo estaban avisando acá, me lo puede preguntar ahora, sin ningún problema. Ya, profe, yo tengo una duda. Cuénteme. Respecto a la pregunta de sumatoria que me tocó a mí. ¿Ya? ¿La tienes como a mano, como para no buscarla? Sí, O... sí, sí, Dale, sí, sí, la anoté en el cuaderno. dale, ¿cómo era la sumatoria? Ya que la pregunta es que tengo que indicar cuál de las siguientes expresiones representa a la suma de todos los números múltiplos de 4
Ya, que son múltiplos de mayores a 4 31, mayores a 31, menores a 85 menores a 85, ya, y que no son múltiplos de 10. no múltiplos de 10. Ya, ok. Ya, ¿cuál es la duda? ¿Tienes alguna duda puntual o lo resolvemos juntos? Si podríamos resolverlo, Ya, porque démosle, si no démosle. me, si no me equivoco, la respuesta correcta era como una simplificación de la que puse yo. Ah, ya, entonces ahí estaríamos en el problema en donde tú lo hiciste bien, pero no pudiste identificar la alternativa. Sí, Si, se si es que podría eso es decir. así. Sí, ¿Cachai? creo. por- Ya, veamos, Porque, veamos, veamos. Yo lo ya, haría de esta forma, mira. Yo primero empezaría como a pulso, a mano, diciendo múltiplos de 4 entre 31 y 85 son el 32, el 36, el 40, el 44, etcétera, hasta llegar al que esté más cerca de 85, que es el 84. Ese tipo es múltiplo de 4, ¿ya? Pero a esos tengo que quitarle los múltiplos de 10. Entonces tendría que sacarle, por ejemplo, el 40, tendría que sacarle por acá entre medio el 80, ¿cierto? sí. Y esos tipos son múltiplos de 10. Entonces, el problema acá era que las alternativas no estaban escritas así por extensión, sino que estaban escritas como eh, sumatoria. Hay que sumar esos números. Entonces, yo tengo que identificar qué forma tienen esos múltiplos que están ahí. Son múltiplos de 4, así que son de la forma 4 por algo, 4 por k, ¿ya? Pero no los quiero desde un principio, yo los quiero desde el 32. Entonces, esa sumatoria tú la puedes escribir como si estuviera partiendo desde el k igual 8 hasta llegar al k igual, hasta el 84. eh, 4 por cuánto me da 84. 4 por 12, no, mentira. 4 por... Oye, estoy lento. 4 por 21, ¿cierto? Ah, Eso, 4, eso, 21. Entonces, si yo sumo todos estos tipos de la forma 4K, desde 8 hasta 21, estoy sumando todos los que están acá arriba. Ya, todos, todos. Pero yo no quiero ni el 40 ni el 80. Entonces tengo que quitarle esos números que están ahí. Y esos números, aquí me voy a concentrar en que son múltiplos de 10. Entonces, ¿cómo se escriben esos números? Ya no son 4K, son 10 por K, porque son múltiplos de 10. ¿Y cuántos quiero de eso? Quiero dos nomás. Quiero escribir el, desde K igual, no sé, desde K igual 4 hasta K igual, ¿qué estoy diciendo? Ah, no, no, quiero, perdón, quiero solo estos múltiplos de 10, pero solamente quiero estos dos. No quiero ni el 10, ni el 20, ni el 30, ni el 50, solo quiero esos dos. Entonces yo podría escribirlos como 40K desde el 1 hasta 2. Sí, porque ahí te generan los dos tipos, pues. Cuando el K vale 1 es 40 y cuando el K vale 2 es 80. Y ahí están los dos. ¿Sí? Yo no sé si esa era la alternativa, pero también podría escribirla como... podría escribirla como desde K igual 4 hasta 5. No sé, podría ser una sí, alternativa así. la alternativa correcta era, la Era primera está así. bien. Ah, ya, No, no, el 21 4K 8 ya, esa. menos 20K, K igual 2 y arriba 4. Ah, ya. 20K, K igual 2, K igual 2 y arriba 4. Ah, porque me estoy comiendo el 60 acá entre medio. Ah, el 60 también es múltiplo de 4, perdón. Sí, sí. Me estaba saltando uno, sorry. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, ya vi lo que hice mal. Me había saltado la parte de los múltiplos de 10 Ya. y ahí me salió mal. O sea, ahí en el fondo, pucha, hay como un consejo general. Porque la pregunta igual era rara. Era,
uno puede hacer esto como a mano nomás, como agarrar todos esos números y quitarle esos números que están ahí. Pero cuando uno mira las alternativas, ahí uno entiende que es una pregunta de sumatoria al final. Aquí me están pidiendo que toda esa información que está escrita así como a pulso, yo la sepa escribir como sumatoria. ¿Sí? O sea, uno ve la alternativa y se da cuenta de eso. Y después, claro, entre todas esas alternativas tengo que ver la que me calza con los numeritos que estoy enlistando acá. Y se entendió súper fácil cómo construimos ese, ¿cierto? Sí, Ese, si se entiende ese, entonces, claro, uno va viendo las alternativas y va viendo las que me acomodan mejor con eso para poder sacar esos números que están ahí. Sí, la parte más difícil era esta, era encontrar cómo yo escribo los números que tengo que quitar. Ujú. sí, ¿Vale? perfecto. Eso en general. Ujú. Una Así pregunta. que, cuéntame. Mi duda era, de hecho, sobre una pregunta similar. Ujú. Entonces, los números que son múltiplos de 10, además, también tienen que ser múltiplos de 4, ¿no? Claro, porque en el fondo, en el enunciado te Claro. decía, tienes tu lista de números múltiplos de 4 que están acá, pero que no sean múltiplos de 10. Entonces, como que estás viendo como una intersección. Al mismo tiempo, esos números que yo voy a quitar son múltiplos de 4, pero también son múltiplos de 10. Entonces, por eso te queda 40 acá. Sí, ¿Sí? gracias, ya encontré el error. Ujú. Era es Eso. como un detalle. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, esos números que están ahí, si tú tienes el 50 y lo quitas, no estás quitando nada, porque el 50 no está metido ahí. ¿Sí? En realidad, los que uno va quitando son los que sean múltiplos de 4, que además sean múltiplos de 10. Ujú. Eso tenía de maquiavélico esa pregunta. Ujú. ¿Hay alguna otra duda, chicos? ¿No? Si Ya, nadie tiene otra duda, yo tengo dale. dudas en la de imaginarios también. Ya, podemos verla, ni un problema. ¿Qué decía la imaginario? Y aquí dice, sea Z perteneciente a los complejos, Ya, tal que reales, o sea, RE paréntesis y Z, ajá, y ahí cierra paréntesis, eso es igual a 5, paréntesis 3 más I, ya, cierra paréntesis, partido 2 más I, ujú. más Z. Todo eso más Al Z. lado. Ya, todo eso más Sí. Z. Y eso, con eso hay que determinar los reales de Z y los imaginarios de Z. Hay que sumarlo, ¿cierto? La pregunta era real de Z más imaginario de Z. Eso, sí. ¿Sí, cierto? Ya, la suma de los dos. Ya, perfecto. Ya, este era más largo, pero tampoco era tan terrible. Lo que pasa es que, en el fondo, si te están preguntando esto, tú tienes que saber el Z. Si te están preguntando cuánto es la parte real más la parte imaginaria del Z, bueno, necesito saber el Z, ¿ok? Entonces, lo que está arriba, lo que aparece aquí, todo esto, es una ecuación en Z, ¿ya? Donde yo tengo que reemplazar el Z y poder encontrar cuál es a partir de esta ecuación, ¿ya? Y yo les había comentado en clase que cuando hay ecuaciones con Z complejo, implícitamente la ecuación tiene un X y un Y, porque cada Z tiene su parte real y su parte imaginaria, su X y su Y. Entonces, uno puede pensar todo este ejercicio como si fuera una ecuación donde yo tengo que descubrir quién es el X y quién es el Y. Eso le pasa a todas las ecuaciones complejas. Cuando yo tengo un Z que encontrar, implícitamente me están preguntando por el X y por el Y, por el Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Dice, en una parte, dice parte real del IZ, no del Z, del IZ. Entonces yo multiplico toda esta expresión por I. Entonces ahí yo construyo el IZ. Me va a quedar I por X más, o X por Y, da lo mismo, en qué orden lo haga, X por Y más Y por Y por Y. O sea, me queda Y cuadrado. ¿Y cuánto es Y cuadrado? Menos 1. Entonces el IZ
se puede escribir como x por y menos y. Porque el y cuadrado menos y, ¿cierto? Porque el y cuadrado es menos 1. Entonces, ahora lograste escribir el iz como número complejo en su forma binomial. ¿Quién es su parte real entonces? ¿Quién es la parte real del iz? Es el menos i, porque es la parte que no tiene el i latina. La parte real de esa expresión es la que no lleva i latina, o sea, es el menos i. Entonces tú lo reemplazas acá arriba, menos i. Y al otro lado, bueno, al otro lado hay un número complejo que hay que calcular, ¿sí? Y cuando yo tenga ese número complejo, después le sumo el z, y el z es x más y, ¿ya? Pero acá, entre medio, hay un número complejo que hay que calcular. Ya aquí, no sé, es dividir complejo, ¿ya? Lo voy a hacer acá abajito. Voy a hacer 3 más i dividido 2 más i. Eso es división de complejo. Entonces hay que multiplicar por el complejo conjugado, arriba y abajo. Abajo va a dar 5, lo voy a hacer rápido porque es para contestar la pregunta, ¿no? Abajo da 5 y arriba da 6 más 1, 7 y menos 3 más 2 menos 1. Arriba da menos 7 menos i. A ver, lo hice bien, ¿no? Menos 3 más 2, sí, está bien. 7 menos i. Pero todo eso está multiplicado por 5. Tiene un 5 adelante. Entonces, si multiplicas por 5 eso, se van los 5 y te queda aquí 7 menos i. El resultado de toda esa expresión que está ahí es 7 menos i. Entonces ahora lo juntas. Dices, por un lado tengo menos i, y por el otro lado tengo 7 más x, 7 más x, más, puedo pasar todo a un lado en realidad. Aquí, como quieran resolver la ecuación, puedo cargar todo a la derecha. Tengo un 0 acá, tengo las cosas que no tienen i latina, que son el x, el y, que pasé de un lado para el otro, el 7, todo eso no tiene i latina. Y por otro lado tengo lo que tiene i latina, que es el y y un menos 1, que está ahí. Todo eso tiene i latina. ¿Ya? Entonces, ¿a qué llegué? ¿A qué llegué al final? Tengo una ecuación de una expresión que es un número complejo, ¿sí? Que me está dando 0. Entonces, su parte real es 0. La parte real de todo este lado es derecho, tiene que darme 0. Y la parte imaginaria también. ¿Sí? Esa parte imaginaria también tiene que darme 0 porque me está diciendo que todo el lado derecho es 0. Así que su parte real y su parte imaginaria son 0. Si la parte imaginaria es 0, entonces i menos 1 es 0. Y eso me lleva a que el i es 1. Y si la parte real es 0, entonces x más y más 7 es igual 0. Y de hecho de ahí puedo contestar al tiro la pregunta. Si el x más y más 7 es 0, pasa el 7 para el otro lado. Y el x más y es menos 7. Y es justo lo que están preguntando. Porque ¿quién es el x? El x es la parte real del z. ¿Y quién es el y? Es la parte imaginaria, el y. Entonces justo lo que están preguntando. Parte real de z más parte imaginaria de z, eso es x más y. ¿Y cuánto está dando? Menos 7. Así que ahí está. Ahí está la respuesta. Ya, perfecto. Es largo, este era el más largo de todos, porque hay como harto que sacar ahí para armar la ecuación. Según yo, este era el que había que usar como más herramientas para poder sacar bien el problema. Sí. Eso. ¿Ok? Gracias, profe. De nada, de nada. Que les vaya súper bien de aquí al jueves que nos vemos de nuevo. Y Chau. ahí vamos a completar más materia de estas figuras en el espacio. ¿Ya? Que estén súper, muchachos. Nos vemos. Chau. Ya, perfecto. Chau. Chao, chao.